Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida. Es un honor que estemos juntos nueva vez en este día especial para compartir un estudio de la palabra de Dios. Estás en Iglesia de Dios en Gadi. Hoy día viernes, 7:30 de la noche, estamos celebrando nuestro estudio bíblico. Te pedimos que nos acompañes. Vamos a orar y tengamos unos minutos de adoración antes de entrar en la palabra del Señor, como es costumbre. Padre, gracias. Te bendecimos, gracias por darnos la oportunidad nueva vez, Señor, de estar juntos y en armonía por medio de estos importantes canales, a fin de que podamos bendecirte, exaltarte y glorificarte, pero también que podamos recibir una palabra de vida, de salud, y el estudio de la palabra de Dios titulado Tu Palabra, la necesidad de ella. Estaré leyendo en el libro de Salmos los primeros 8 versículos del Salmo 119. Puedes tomar nota y luego leer estos versículos con detenimiento o leer el capítulo completo, aunque es el capítulo más largo de toda la Biblia, pero es un capítulo rico en enseñanza de parte de Dios. Así que leemos la palabra del Señor desde el verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Una vez más repito el título del día de hoy, del estudio del día de hoy, el estudio bíblico titulado Tu Palabra, la necesidad de ella. El hablar, el pronunciar palabra es esencial para la vida como la conocemos hoy. Aunque al parecer estamos hablando menos porque tenemos múltiples medios electrónicos para escribir o para decir lo que queremos decir, no es así. Realmente hablamos más. Y un ejemplo de ello es lo pujante de las telecomunicaciones a nivel mundial. Hablamos a través de videos, hablamos a través de texto, hablamos a través de mensajería instantánea, hablamos a través de levantar el auricular o llamar a alguien y conversar con alguien, hablamos personalmente. Así que el habla está dentro de nuestra vida muy íntimamente ligado a todo lo que ella es.
no seríamos lo que somos hoy sin esta capacidad que tiene el ser humano de poder pronunciar palabra. Jacob, más bien Dom, un científico europeo, se pregunta lo siguiente: ¿cómo es posible que solo los seres humanos en la tierra hablemos? Él hizo un estudio en animales que lo ha llevado a diversas conclusiones sin ninguna respuesta a esta pregunta que acabo de hacer. Y es que el hablar es un medio de comunicación social. Es una forma de conexión social con las personas. Nos gusta ir a los lugares, nos gusta conversar con nuestras familias, nos gusta reunirnos con nuestros amigos, nos gusta que la gente vaya a nuestra casa o ir a la casa de alguien o quizás encontrarnos en algún lugar. Así que conversar es un medio de conexión social. Por eso el concepto de distanciamiento social que estamos usando en el siglo XX, en estos primeros meses del siglo XX, a causa de lo que vivimos, es tan difícil de comprender o de asimilar o de ajustarse a él para el ser humano. Porque realmente estamos hechos para interactuar. El concepto más apropiado sería el distanciamiento físico. Pero el distanciamiento social, el cerebro no lo conjuga, no lo puede entender, porque estamos hechos para convivir con alguien más. No fuimos hechos para vivir solos, fuimos hechos para vivir con alguien más. El habla es el medio de comunicación oral entre los seres humanos. En este sentido, el habla supone la materialización de un pensamiento. Yo pienso y entonces pronuncio lo que estoy pensando. A veces creemos que hay personas que no tienen una conexión cercana o muy bien puesta entre la lengua y el cerebro, pero la verdad es que aunque parezca eso, todos los seres humanos, antes de decir algo, tenemos una conexión muy fuerte entre la lengua y lo que el cerebro piensa. Isaías capítulo 55 verso 8 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces debemos inferir que antes de que nosotros pensáramos o tuviéramos la capacidad de pensar, aquel que nos creó, que es el Dios de los cielos, ya pensaba. Así que Él, como creador nuestro, colocó dentro de lo que significa tener su imagen la capacidad de hilvanar pensamientos. Y esa capacidad de hilvanar pensamientos es la que conecta al hombre con el habla. ¿Qué es la palabra de Dios? Antes de hablar de la necesidad que tenemos de ella, la palabra de Dios no es más que todo pensamiento de Dios que sale de su boca para guiar al ser humano a una relación con Él. No es una definición teológica profunda, sino más bien una definición bíblica práctica. Es todo el pensamiento de Dios que sale de su boca para guiar al hombre hacia una relación con Él. Génesis capítulo 2, verso 16 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Allí vemos a Dios hablándole al ser humano. Y acabamos de decir que tiene que haber una conexión entre lo que se habla y lo que se piensa. Así que si Dios habló, es porque Él meditó primero o pensó primero en algún momento lo que iba a decir. Y aún así, podemos inferir también que el hombre tenía la misma capacidad por proceder de Dios y tener la imagen de Dios. Génesis capítulo 3 verso 8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Dios tenía el hábito de hablar con el hombre. Tenía el hábito de ir diariamente al huerto donde lo colocó
el lugar de la creación donde Dios colocó al hombre para que viviera y a la mujer, allí iba Dios diariamente a conversar con el hombre. Es por eso que la palabra de Dios es tan importante, porque Dios no estableció al hombre como un ser vivo más. Por eso la preocupación de Jacob Dunn. Dios no estableció al hombre como un ser vivo más. Él lo estableció como un ser con el cual se iba a comunicar y a relacionar. Entonces, ¿por qué tengo necesidad de la palabra de Dios? Antes de ello, debo de decir que la palabra de Dios es inspirada. La inspiración significa que aunque Dios usó hombres para escribirla, esa palabra no procedía de ellos, sino que venía inspirada de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Añade Apocalipsis 22, 18 para que miremos lo importante de la inspiración de la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Así que Dios es celoso con lo que dice. Es por eso que aunque muchos han tratado de encontrar contradicciones en la palabra del Señor, cuando se dedica un ser humano a estudiar y a profundizar en la palabra de Dios, pero sobre todo a pedirle al autor de esa palabra que les revele lo que hay en ella, las contradicciones desaparecen. ¿Por qué tengo necesidad de la palabra de Dios? Número uno, tengo necesidad de la palabra de Dios porque no quiero pecar contra ti. Porque no quiero pecar contra ti. Salmos 119, 11 dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, tus pensamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pecar no es otra cosa que violar un pacto. Pecar no es otra cosa que violar un pacto. Y cuando hablamos de pacto entre Dios y el hombre, hablamos de que Dios se comprometió a vivir, Dios se comprometió a estar con el hombre en la eternidad, siempre y cuando el hombre obedeciera sus mandamientos. Repito una vez más. Dios se comprometió a estar con el hombre en esta vida terrenal, temporal, pero sobre todo en la eternidad, siempre y cuando el hombre se dedicara a obedecer los mandamientos del Señor. Tú y yo conocemos ya la historia. Hemos violado el pacto de Dios una y otra vez. Y es por eso que Dios dice: si realmente queremos que la palabra de Dios gravite en nuestra vida, que Dios sea una realidad en nuestro ser, necesitamos realmente que ella esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Es por eso que el salmista dice, y una vez más repito: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 2, necesito de su palabra porque ella me trae paz. Jeremías capítulo 29 verso 11. Jeremías 29, 11. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Escucha esto. Hoy día que hemos perdido la esperanza, y cuando hablo de hemos perdido, la humanidad ha perdido la esperanza.
No hay esperanza de vida, no hay esperanza de gozo, no hay esperanza de tranquilidad, no hay esperanza de paz. Dios dice, si tú meditas en mi palabra, si mi palabra permanece en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, digo yo que voy a poner pensamientos de paz en ti. Digo yo que tendré contigo misericordia y te daré paz. Esta palabra es hermosa. Porque Dios está diciendo, yo que te he dado la capacidad de pensar y de hablar, también estoy pensando. Y al pensar te digo lo siguiente, quiero decirte que tengo pensamientos de paz sobre ti y no de mal. Hoy la gente de verdad no puedo alcanzar a comprender algunas cosas y por eso hay momentos en que me oyen decir que no puedo entender algunas situaciones y esta es una de ellas. De verdad no entiendo cómo las personas pueden encontrar cada minuto de su existencia que todo en su vida está mal. No hay nada bueno. No hay nada bueno con su vida, no hay nada bueno con su matrimonio, no hay nada bueno con sus hijos, no hay nada bueno con su trabajo, no hay nada bueno con su país, no hay nada bueno con el prójimo, no hay nada bueno con la iglesia, no hay nada bueno con nada. Y Dios está diciendo, lo que tienes es una llenura de pensamientos que no provienen de mí, de palabras que no provienen de mí, de palabras de desasosiego, de palabras de desesperanza, de palabras de locura. Hay un llamado urgente de parte de Dios a que la palabra de Dios vuelva a apropiarse de nuestras vidas. ¿Para qué? Para tener paz. Punto número 2, para tener paz. Me encanta cuando Salomón estaba dedicando el templo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, dice lo siguiente. Bendito sea Jehová, que ha dado su paz a su pueblo Israel, conforme a lo que él había dicho. Escucha, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Yo de verdad, esta es una cuestión que trae calma a mi vida. El saber que no importa que se esté hundiendo el barco, no importa que no haya nada en los bolsillos, no importa que si voy a buscar algo que comer no haya, no importa que haya tenido o tenga trabajo. Lo que importa es que Él dice que ninguna de sus promesas, cada palabra que Él ha dicho, cada cosa que Él ha dicho, nunca ha fallado. Qué tremenda palabra. Paso al punto número 3 para ir terminando. ¿Por qué necesito la palabra de Dios? Necesito la palabra de Dios para que me vaya bien. Necesito la palabra de Dios para que me vaya bien. Josué 1:8, ¿lo conoces? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escucha cómo comienza diciéndole el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca, de tu boca, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque si algo va a estar en tu boca, primero tiene que estar en tus pensamientos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y termina el versículo diciendo, y todo, repito, todo, no una parte, todo te saldrá bien. ¿No te has fijado que hay personas que a pesar de estar en momentos de dificultad tan tremenda, a pesar de eso están bien? A pesar del dolor o de la situación difícil o de cómo van las cosas, a pesar de eso, dentro de todo eso malo que según el ser humano está viviendo, a pesar de eso, todo va bien. Número 4, mis pensamientos definen lo que soy. Por eso necesito la palabra de Dios. Salmos 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Si realmente yo soy lo que pienso,
podemos inferir que el pensamiento es el origen del carácter. Es decir, el carácter es lo que tú puedes ver en lo que yo hablo, cómo yo me conduzco, la forma en que yo cumplo mis compromisos, la forma moral en que vivo, la forma emocional en que me comporto, la forma espiritual en la que me relaciono con Dios. Ese es mi carácter. Eso tiene que ver con mi carácter. Así que si yo soy lo que pienso, entonces mi carácter es un producto de mis pensamientos. Proverbio capítulo 23, verso 7. Dice lo siguiente: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal él es. Tú y yo no nos podemos desvincular de lo que pensamos. Si nosotros creemos que vamos a ir mal, nos irá mal. Wow, ¿y qué tiene que ver la voluntad de Dios entonces en esto que acabas de leer y de hablar hace unos 10 minutos? Bueno, la voluntad de Dios es soberana, pero también Él ha dicho que nosotros tenemos libertad soberana. Y eso significa que si Él ha dicho que yo soy como pienso, si los pensamientos que tengo son de mal, lamentablemente no me puede ir bien. Parece dicho muy rápido, pero tiene una esencia eterna, vital. Y debo repetirlo. Si los pensamientos que tengo son de mal, Dios no puede hacer que me vaya bien. Dios no puede ir en contra de su propia palabra que dice: yo quiero que tú tengas pensamientos de acuerdo a mi palabra, que guardes mis mandamientos. Pero si no lo hago, no puede irme bien como Él dijo que me iría. Nuestro carácter ha sido socavado por el espíritu de este siglo. El nivel de autocomplacencia en que vivimos nos ha llevado a entender que lo merecemos todo. Más aún, nos ha llevado a entender que lo sabemos todo. Y en tanto que no moleste a nadie, déjenme hacer lo que me dé mi gana. Ese es el criterio de este siglo. Yo no estoy molestando al vecino, no estoy molestando a mi familia. Yo no estoy molestando a nadie de mis compañeros de trabajo. Yo no estoy molestando a nadie de mi comunidad. Así que déjenme vivir mi vida. Pero el hecho de que digas eso no significa que es lo correcto. De hecho, me encontré con un índice de la moralidad. Es decir, me encontré con un grupo de personas que miden cuán moral puede ser una persona o no. Pero la escala que usan y la forma que usan para medir esto es las decisiones del ser humano y su autogestión de cómo puede vivir su vida versus lo que el Estado o un gobierno puede hacer por ese ser humano. Y es que la autorregulación nunca ha surtido un buen efecto en el ser humano. Repito, el que tú mismo controles tu vida espiritual, moral, emocional, nunca ha surtido un buen efecto en el ser humano. Entonces, ¿cuál será el parámetro? ¿Debo ser yo? ¿Debo de compararme con mi prójimo para ver, es que yo no soy tan malo como él? No, es que yo no hago cosas como ella. Es que realmente yo me comporto de una manera muy diferente a lo que ese grupo de personas se comporta. Y Dios está diciendo, ese no debe ser el parámetro. El parámetro para nosotros tener un índice de moralidad es Cristo. Ese parámetro que dejó su sangre en la cruz del Calvario, pero antes de hacerlo, vivió en santidad, dice la palabra, sin cometer ningún pecado. Entonces debo de concluir con este último punto. Yo necesito de la palabra como necesito de Cristo. Quiero leerte estos versículos rápidamente. Ya estoy cerrando. Dame 5 minutos más. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, verso 1. Quiero leerte la nueva versión, traducción viviente. En la versión Reina Valera
de 1960 traduce: en el principio era el verbo. Y cuando hablamos del verbo, no hablamos de lo que llamamos en español el verbo, la verborrea, la palabra, la cantidad de cosas que uno dice, sino que cuando se traduce allí, se habla de la palabra que sale del pensamiento. Por lo tanto, te leo esta versión. En el principio, escucha, por favor, pon atención a estos segundos. La palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, refiriéndote a Cristo. Si no te has dado cuenta, de quien está hablando Juan es de Cristo. Y dice el verso 2, Él, que es la palabra, existía desde el principio con Dios. 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada, ni tú, ni yo, ni cualquier cosa que puedas imaginarte en el universo, nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida, es decir, Cristo le dio vida a todo lo creado. Necesitamos a Cristo. No podemos tener vida sin Él. Necesitamos su palabra y dijimos que esto era una serie que íbamos a abordar con diversos tópicos de la palabra de Dios, pero esta parte de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios es verdaderamente relevante. Sin su palabra no podemos continuar esta vida. Sin su palabra no podemos hacer lo que a Él le agrada. Sin su palabra no podemos obtener lo que deseamos en la vida. Es probable que hayas tenido muchos títulos. Es probable que hayas alcanzado muchas posesiones. Es probable que no tengas necesidad de ningún bien terrenal. Pero Dios te está diciendo, necesitas mi palabra. Estás vinculado a mí por la palabra. Necesitas volver a ese momento en el cual tú obedeces al pie de la letra lo que yo te digo para que te vaya bien. Es que el éxito está más que demostrado, no se mide por la cantidad de dinero que tienes. De hecho, no se mide por los logros en el trabajo que obtienes. No se mide por la cantidad de amigos que tienes o seguidores en este tiempo en las redes sociales. La verdad es que el éxito no tiene nada que ver con eso. El éxito tiene que ver con una vida rendida a los pies del Señor, obedeciendo día a día su palabra. Así que voy a orar. Voy a orar porque hoy más que nunca es necesario que tú y yo le pidamos a Dios que así como el ciervo, así como ese animal está por muchos días sediento y está buscando un poco de agua para saciar su sed, dice el salmista, así como el ciervo brama, así como el ciervo grita por las corrientes de agua, así clamemos por su palabra, por Él, todos los días. Por favor, cierra tus ojos allí. Padre, mis hermanos y yo, en cualquier lugar del mundo en este instante, queremos pedirte que por favor coloques tu palabra en nuestra vida. Por favor, Señor, mira nuestro corazón. Estamos hablando en serio. Necesitamos tu palabra. Hacemos promesa en esta hora de que no haremos ningún sesgo de la misma. No tomaremos lo que nos conviene en un momento y dejaremos lo otro, sino que tomaremos
todo el consejo tuyo. Cada palabra que digas, aún no estemos de acuerdo, sabemos que nos va a bendecir. Señor, gracias por permitirnos acercarnos a ti y entender la importancia de tener tu palabra en nuestro ser. Te lo agradecemos una vez más. Amén. Quiero recordarte algo. Hace muchos años, el Señor, cuando decidió hablarle a su pueblo, una vez lo liberó del pueblo egipcio, le dijo lo siguiente: miren, yo le voy a dar estos mandamientos. Si ustedes guardan esos mandamientos, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Pero Dios, como sabe que a veces en el día a día se nos puede hacer difícil cumplir con lo que prometemos, Él nos dice: mira, deseo que esta palabra esté encima de la mesa. Deseo que la leas al levantarte. Deseo que la converses mientras estás en tus quehaceres diarios. Cuando vayas por la calle, deseo que la palabra, mi palabra, esté ahí en los postes. Aún cuando te reúnas con tus amigos y tus familiares, deseo que la palabra de Dios esté allí en medio de ustedes. Y Él añade, escucha, cuando te vayas a acostar, quiero que la palabra esté allí. Quisiera que entendieras algo. Debemos de dar un cambio a lo que hemos estado viviendo en las últimas 2 décadas. Ese mundo tan rápido, tan acelerado, tan difícil, porque nos empuja a vivir de una manera en la cual no queremos vivir y no fuimos diseñados para vivir. Tenemos que cambiarla. El poder de cambiarlo no está en Dios. Escucha, Él todo lo puede, pero el poder de cambiar eso que tú y yo provocamos, cuando digo tú y yo, la humanidad provocó, no está en Dios, está en nosotros. Cambiemos eso. Tomemos tiempo para su palabra temprano en la mañana. Tomemos tiempo para meditar en ella mientras estamos con nuestros familiares. Tomemos tiempo para estar imbuidos de su palabra mientras trabajamos. Tomemos tiempo para sumergirnos en su palabra mientras caminamos por las calles, mientras viajamos a algún lugar. Tomemos tiempo para meditar en sus mandamientos mientras vamos a dormir. Y Dios te dice, una vez hagas eso, mi palabra estará en ti. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Así que dejo esto en tu corazón. Finalmente quiero agradecerte por estar con nosotros en estos minutos. La palabra de Dios es viva y ha sido un momento maravilloso en su presencia. Los números están aquí debajo, las redes están aquí debajo. También tenemos el correo electrónico disponible para ti. Puedes escribirnos o llamarnos. Si necesitas oración, estamos dispuestos a orar por ti. No importa la necesidad, Dios puede cambiar tu circunstancia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos próximamente. Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.
Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.